eso que tienes en mente probando invertir a 7, 30 o 90 días, por ejemplo. Hazlo fácil y seguro en pesos o UF en consorcio.cl. Y vamos a continuar nuestra conversación. Ya está conectado con nosotros el diputado del Partido Republicano, Cristian Araya. Diputado Araya, ¿qué tal? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Bienvenido, diputado. Un gustazo, pues. Gracias por la invitación. Bueno, partamos con lo del fin de semana porque entendemos que usted fue a la zona de donde ocurrió este lamentable crimen, donde fallecieron 3 carabineros. ¿Cuál fue la impresión de ir y ver el lugar? Sí, el día sábado en la madrugada, el ministro Elizalde nos convoca en el grupo 10 de la FACH a los integrantes de las comisiones de defensa y de seguridad para viajar hacia el lugar. Junto al diputado Sánchez concurrimos a esta citación del gobierno. Lamentablemente constatamos después de escuchar al presidente de la República que esto era solo un blanqueamiento de imagen, que no iban a adoptar ninguna medida. Era una condolencia más de las que ya nos tiene acostumbrado el presidente, y por tanto, junto al diputado Sánchez, dijimos no viajamos con el presidente, viajamos por nuestros medios, y eso hicimos. A los pocos minutos tomamos un vuelo y nos fuimos a Los Álamos por nuestra cuenta, y ahí pudimos conversar con las policías, con los efectivos de la Fuerza Armada, y efectivamente la situación que se veía allá es muy dolorosa. Están muy afectados nuestras policías, la misma comunidad nos manifestaba en el fondo el dolor por este atentado, pero también reclamaban que un poco el Estado se había dormido en los laureles. Había una disminución circunstancial del número de atentados y eso llevó a que se relajara la mano y que hubiese menos dotación desplegada. Y evidentemente esto era un veranito de San Juan y terminó ocurriendo este atentado. A la medida que los terroristas responsables de los atentados no estén presos, siempre está latente esta amenaza, y hoy nos costó 3 carabineros, y a más de 60 horas de ocurrido este atentado, el gobierno todavía no toma ninguna medida para reaccionar después de este cruento crimen. Y desde esa perspectiva, diputado, ¿qué es lo que ustedes proponen? ¿Cuáles debiesen ser las primeras medidas que el gobierno debería tomar en base a lo ocurrido el fin de semana? En primer lugar, estado de sitio. Y evidentemente es una herramienta constitucional que el gobierno, por razones ideológicas, no quiere adoptar. Lo segundo es el control total de la zona. No puede ser que yo haya llegado hasta Cañete y no hubiese ningún punto de control. O sea, no hay ninguna restricción de desplazamiento, lo que de todas maneras advierte que los responsables pueden transitar libre por Chile sin ningún riesgo de ser controlados, ni sin ningún riesgo de toparse con una patrulla militar o policial, como también un reforzamiento de nuestras fronteras. Y lo tercero es una señal política muy consolidada, muy clara, de decir, ¿sabes qué? Aquí uno de los graves problemas es la persecución judicial que han sido objeto nuestros efectivos de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad, y por tanto corresponde una amnistía para todos aquellos que hoy están siendo procesados o han sido condenados por ejercer su deber constitucional. Nosotros creemos, y así lo planteamos desde la bancada del Partido Republicano, que los carabineros y los militares perseguidos por fiscales y jueces activistas deben ser amnistiados y que deben quedar en libertad. Pero ¿cómo se puede establecer ese criterio respecto a si es un juez o es un fiscal activista? Porque en el fondo hay que establecer algún criterio, porque no se podría decir que todos los fiscales y todos los jueces son activistas en estas causas, o sería una amnistía general en cualquier caso, lo que también podría generar el problema de que evidentemente las instituciones, por muy respetables que sean, también pueden cometer errores humanos atribuibles a las decisiones personales y no necesariamente institucionales. Bueno, cuando esas consideraciones no las tuvo el presidente de la República cuando indultó a Luis Castillo, quien fue condenado ahora a 4 años de prisión tras haber sido indultado por robo con intimidación, tras ser detenido secuestrando a una persona. O sea, lamentablemente parece que al gobierno y al presidente Gabriel Boric lo único que le preocupa es ser muy cuidadoso con las Fuerzas Armadas
de orden y seguridad, pero a la hora de indultar criminales que tienen decenas de detenciones, que tienen una enorme cantidad de condenas, que tienen constituida su vida cometiendo crímenes, bueno, ahí sí que tiene un criterio muy laxo. Yo creo que aquí hay que ser muy claro. Chile vivió un escenario de guerra, nuestras Fuerzas Armadas y Carabineros y la PDI fueron sometidas a una situación de guerra y por tanto como en otras consideraciones y en otros contextos se ha aprobado en otros países amnistías generales. Nosotros exigimos que aquí haya una amnistía. Debemos dar una señal de respaldo real, porque lo otro son puras buenas declaraciones. Cuando el presidente de la República dice que va a respaldar a Carabineros, estaba a punto de sacar al general director de Carabineros, cuando la Fiscalía lo que hace ahora es postergar para octubre la formalización del general director, lo está haciendo evidentemente por razones políticas comunicacionales, no por razones jurídicas. Ahí queda develado de forma muy manifiesta cómo el Ministerio Público está actuando por razones que no se restringen a lo meramente jurídico, sino por consideraciones de carácter político y comunicacional. Entonces, esa es la realidad a la que nos vemos enfrentados. Es más, la desconfianza es tal en el Ministerio Público y en los tribunales que nos vemos obligados a legislar las reglas del uso de la fuerza y consagrarlas legalmente, porque son jueces y fiscales los que han perseguido a nuestras policías. Básicamente lo que estamos haciendo es tratar de acotar la forma en que interpretan la normativa vigente, tratar de darle mayor respaldo jurídico, pese a que esto ya estaba resuelto a nivel reglamentario. Entonces, hay una desconfianza generalizada de nuestro Poder Judicial, especialmente el Ministerio Público, que ha sido implacable para perseguir a quienes hacen respetar la ley y el orden. Entonces, ese es el contexto. Entonces, si se va a liberar a algún culpable, podría ser incluso un problema menor frente a la enorme persecución que han sufrido y que hoy tiene a 45 carabineros condenados y decenas en procesos judiciales muy perniciosos para su desarrollo profesional y para sus vidas. ¿Por qué? Porque hay jueces y fiscales con una obsesión en contra de Carabineros. Diputado, y en cuanto a las discutidas reglas de uso de la fuerza, ¿qué es lo que está ocurriendo en las comisiones de seguridad y constitución con respecto a eso? Sabemos que hubo declaraciones por parte del Frente Amplio de no llegar a la unanimidad porque no querían apurar esta discusión. ¿Qué le parece a usted? Pareciera tener relativa urgencia en este momento tener el reglamento de uso de la fuerza, sobre todo para poder enfrentar, al menos en las condiciones actuales de estado de excepción, lo que está ocurriendo en el sur y la delincuencia en general. O sea, es muy lamentable que la urgencia se tenga que establecer a partir del asesinato de 3 carabineros. Este gobierno legisla funcionando a partir de atentados y homicidios contra carabineros. Lo mismo ocurrió con la ley Naín Retamal, que querían llevar al Tribunal Constitucional. Entonces, evidentemente aquí es un gobierno que solo camina en base a las tragedias que ocurren y de los crímenes de los cuales son víctimas carabineros de Chile. Hoy se avanzó en esta discusión, creo que en general es la dirección correcta. Vimos cómo los diputados del Frente Amplio tuvieron que bajar los brazos a sus demandas más radicales, lo que evidentemente es una versión de la realidad de la situación y de la opinión pública en contra de la visión sesgada que tiene el Frente Amplio y el Partido Comunista, que son verdaderos lobistas de quienes atentan contra nuestras Fuerzas Armadas de orden y seguridad. Yo creo que hoy tuvimos una buena jornada, el proyecto avanzó en varios artículos, se eliminó, por ejemplo, el principio de proporcionalidad, porque representaba una grave restricción al uso mismo de la fuerza por parte de policías y militares, como también se mejoraron varias reacciones, lo que al menos da una esperanza de que mañana logremos sacar una regla del uso de la fuerza que no partan desde la desconfianza, que es básicamente la forma en que el gobierno y sus parlamentarios enfrenta el uso de la fuerza de las policías y los militares. Aquí nosotros partimos de que tenemos unas policías de nivel mundial, que son admiradas, son respetadas en el mundo, y que tienen la legitimidad de usar la fuerza para mantener el orden y la ley.
hoy avanzamos bastante, como les decía, y al menos creo en la dirección correcta. ¿Y qué espera que pase en los próximos días a propósito de que, claro, se ve acelerada la agenda de seguridad precisamente cuando ocurren este tipo de hechos, pero tal como le comentaba la ciudadanía ahí en Cañete mismo, después se producen estos veranitos de San Juan y pareciera que se olvidan de este tipo de temas? ¿Qué es lo que probablemente vaya a pasar durante los próximos días, diputado? En concreto, esto se va a votar probablemente mañana en su totalidad y se ha despachado a la sala. Y lamentablemente, y aquí tengo que ser muy honesto, pero también de forma muy dura, tenemos que aprovechar esta oportunidad para poder avanzar en esta legislación. Porque cuando pasa el tiempo, el gobierno vuelve a lo suyo y vuelve con las caletas con perspectiva de género, vuelve con el Día Nacional de la Visibilidad Lésbica, vuelve con ese tipo de aberraciones propias de un presidente woke, olvidando en el fondo las verdaderas prioridades y la verdadera urgencia de los chilenos. Yo creo que hoy tenemos el deber de avanzar rápido, porque esta es una ventana muy dolorosa, motivada por una situación espantosa, pero que nos permite poder avanzar en la dirección correcta. Si esto hubiese ocurrido en un tiempo, entre comillas, normal, o incluso con un gobierno de derechas, todas las voces que hoy salen a condenar los atentados contra Carabineros, salen a respaldar a la Fuerza Armada, desde la izquierda, bueno, no hubiesen hecho lo mismo. Yo creo que hoy tenemos que aprovechar esta pequeña ventana y tener muy claro que esto no es todo lo que hay que hacer. Hay que avanzar muchísimo más y con mayor celeridad y con menos espacio para absurdos y estupideces como las que nos tiene acostumbrado este gobierno en materia ideológica. Y desde esa perspectiva, diputado, ¿usted cree que se van a tomar esas medidas por parte del Ejecutivo también? Independiente de las determinaciones que salgan desde la Cámara de Diputados, al menos. Bueno, contra la posición del Ejecutivo, tenemos el deber, la oposición, de poder empujar esta agenda. Tenemos hoy la presidencia de la Comisión de Seguridad. La oposición, mediante el demócrata, tiene la presidencia de la Comisión de Constitución y tenemos el deber de avanzar en la legislación que va en buena línea y no dar espacio a los gustitos y los caprichos del presidente de la República. Entonces, eso yo creo que exige, y hay un llamado a todos los que nos están escuchando, exige que tengamos una oposición firme y con un norte claro, que no se confunda en esta lógica del diálogo, en una lógica de permitir que los proyectos sobreideologizados o los caprichos del presidente tengan cabida. Aquí tenemos que poner las urgencias sociales de los chilenos por delante y la primera de todas es la seguridad. Entonces hay una enorme cantidad de proyectos que aún no son despachados y que tienen que ser puestos en tabla y tramitarse en paralelo a la sala, tramitarse con sesión extraordinaria, o sea, con la urgencia que corresponde, insisto, y no dar espacio, como lamentablemente nos tuvieron durante más de una semana y media todos los días votando al final del periodo legislativo anterior, una ley, entre comillas, antidiscriminación, que lo único que hace es insertar ideología de género, restringir las libertades de los chilenos, como una prioridad para el gobierno. O sea, tenemos que hacerlo todo lo posible para poder implementar esta agenda que va a ir, lamentablemente, en contra del interés de este gobierno filoterrorista. Bueno, estaremos atentos a lo que ocurra en los próximos días. Como dice diputado, estaremos expectantes a que se tomen medidas bajo esta lamentable situación que tuvimos el fin de semana. Bueno, estamos conversando con el diputado Cristian Araya del Partido Republicano. Diputado, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Llegó la Hora. Muchas gracias por la invitación, pues. Y nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos en la 92.1 Radio Agricultura.